Sí, gracias, presidente. Señorías, estamos ante un presupuesto que representa el punto de equilibrio entre las obligaciones contraídas en nuestro programa electoral y las necesidades actuales de la sociedad asturiana, incorporando, como es lógico, aspectos tratados en las negociaciones previas realizadas con otras fuerzas políticas. Un presupuesto para el ejercicio 2018 que asciende a 4.485 millones de euros, lo que supone un aumento respecto a las anteriores cuentas de 259 millones. Es un presupuesto realista, progresista y también comprometido. Realista porque se distribuyen los recursos dentro de las limitaciones existentes, como el techo de gasto, algo dado por ley, y los gastos fijos e ineludibles, como el personal o los compromisos contractuales adquiridos, sobre todo lo cual hay escaso margen de maniobra. Es progresista porque busca fortalecer las políticas sociales, reactivar el crecimiento económico y el empleo e incluso renovar el sistema productivo. Y es un presupuesto, sobre todo, comprometido con las personas, con los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, comprometido con las necesidades sociales. Se pone al servicio de las personas y de sus necesidades más básicas, y la prueba de esa clara impronta social es la cuantía que se destina a salud, educación y atención social. Sanidad con 1.713 millones de euros, el 38% del total, educación con 803, el 18%, y bienestar y cohesión social con 478 millones, casi el 11%, sitúan el gasto social en 2.994 millones, 92 millones más que en el 2017 y casi el 67% de lo presupuestado. Para nosotros, los socialistas asturianos, las partidas trazadas con el fin de sostener la educación, la sanidad y las prestaciones sociales, siempre como servicios públicos, son fundamentales porque igualan a las personas, a los ciudadanos asturianos, independientemente del dinero que tengan en sus cuentas bancarias. Reflejo de lo mencionado es también el presupuesto de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que asciende, como ya nos ha trasladado el consejero, a 135,2 millones de euros, 6 millones más que en el ejercicio 2017. Señorías, yo no voy a reiterar todo lo ya mencionado por el consejero, pero sí me gustaría subrayar o poner el énfasis en algunos aspectos, como el aumento de las retribuciones del personal de la Administración de Justicia, lo que supone la nada desdeñable cifra de 1.684.052 euros, el mantenimiento en su totalidad de la partida destinada a memoria histórica, el apoyo al asociacionismo juvenil y a los consejos de juventud, que se eleva a 756.420 euros, incrementando casi un 4% el presupuesto del Consejo de Juventud del Principado de Asturias, la recuperación del premio Jovellanos Resistencia y Libertad, destinado a premiar a aquellas personas que destaquen en la defensa de los derechos humanos, o los 26.118.915 euros que alcanza el presupuesto del SEPA, lo que supone el 82,49% de sus ingresos. Por otro lado, conviene destacar el compromiso de este Gobierno con la regeneración democrática, destinando 4.118.670 euros a la participación ciudadana, con la prioridad para el 2018 de impulsarla en el ámbito local a través de un convenio con la FAC, dentro de los objetivos del Libro Blanco. Claro ejemplo de presupuesto solidario es el dinero que tiene como destino la cooperación al desarrollo, 4.864.890 euros para seguir apoyando al pueblo saharaui y a la población refugiada, fundamentalmente, así como para incrementar los compromisos con las ONGs, esas organizaciones sin ánimo de lucro que tan importante labor realizan. Me satisface especialmente el aumento presupuestario que se produce en partidas que fundamentalmente reflejan las necesidades reales de nuestros ciudadanos, lo que demuestra claramente que, a pesar de las frías cifras, es un presupuesto con sensibilidad. Así destacaría la justicia gratuita, un servicio fundamental para acercar en condiciones de igualdad la justicia a todas las personas que lo necesitan, con un importe de 5,6 millones de euros que se vuelve a incrementar por sexto año consecutivo. Esa partida ha aumentado un 47,3% desde 2013. Un 4,55% aumenta también la partida destinada a políticas de justicia del menor, hasta alcanzar los 6,9 millones de euros, de los que la Casa Juvenil de Sograndio absorbe el 87%. Los menores que cumplen penas o medidas judiciales no están desamparados por nuestra Administración autonómica, que tiene como prioridad su reeducación y su reinserción.
Mención especial merece el presupuesto destinado a políticas de igualdad, que crece un 12,29%, alcanzando los 2,5 millones de euros, lo que indica con claridad nuestro compromiso con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género y contra las agresiones sexuales. Se supera ampliamente en este tema el compromiso cero recorte o recorte cero. Y para finalizar, no me quiero olvidar del 1.667.583 euros para atender a los asturianos y asturianas en el exterior y a los que retornan, y también a los centros y casas de Asturias. Cabe destacar ese 78% de las transferencias corrientes previstas que irá destinado a políticas sociales de apoyo a la emigración y a los retornados, duplicando el presupuesto respecto al 2017 para ayudar a estos últimos. En resumen, señorías, he de decirles que es fácil defender este presupuesto, al menos para alguien que se sitúa ideológicamente a la izquierda, porque es realista, progresista, solidario y comprometido. Yo también espero que finalmente sea un presupuesto fruto del consenso y de la suma de voluntades de los partidos de la izquierda asturiana, al menos, si de verdad tienen ustedes, señorías, el objetivo de mejorar nuestra comunidad autónoma y la vida de los asturianos y asturianas. Por eso les pido responsabilidad, porque quienes pierden no son los grupos políticos, ni siquiera los partidos políticos, sino los ciudadanos que están esperando a ver cómo dotamos estos presupuestos para impulsar políticas progresistas. Los ciudadanos son más importantes que la confrontación política o el postureo y el protagonismo que busca algún partido. Una prórroga sería un paso atrás y supondría pérdidas de inversiones y de apuestas en el ámbito social. En definitiva, yo solo espero madurez de los grupos políticos de la oposición, fundamentalmente de esos que se denominan la nueva política, para sacar adelante estos presupuestos, madurez para buscar la armonía entre las demandas de nuestros ciudadanos y la posibilidad de satisfacerlas. Demostremos, señorías, a pesar de nuestras diferencias, capacidad de entendimiento y consenso, que es lo que nos demanda la ciudadanía. Una ciudadanía de quienes también espero castigo para aquellos que rechacen ese entendimiento y ese consenso presupuestario. Analicen ustedes el presupuesto, señorías, estúdienlo y no hagan buena aquella frase de Tolstoy cuando decía: hay quienes cruzan el bosque y solo ven leña para el fuego. No quiero finalizar sin agradecer al consejero, a las directoras generales, a la directora de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, al gerente del SEPA, a la presidenta del Consejo de la Juventud y al director general de la RTPA su presencia en esta comisión, y agradecerles también sus aclaraciones y respuestas, así como el buen trabajo realizado a lo largo de este ejercicio 2017 que ya toca a su fin. Para seguir en esta línea cuentan con el total apoyo de nuestro grupo, del Grupo Socialista. Muchas gracias.